Nunca imaginé que un simple acto de comprar una cafetera cambiaría mi vida de la manera en que lo hizo. Tenía 60 años y, tras mi divorcio hace 15 años, había aprendido a vivir sola. Acepté la soledad como una compañera constante, una con la que me había acostumbrado a convivir, a veces más cómoda que incómoda, pero siempre presente. Mi rutina diaria, mis momentos privados, mis cosas personales, todo estaba ordenado de una forma que ni siquiera me daba cuenta de que estaba buscando algo, aunque en lo más profundo de mí sabía que lo necesitaba. El vacío de la vida diaria era algo con lo que ya me había reconciliado hasta que llegó aquel día. Ese día solo tenía un objetivo: comprar una cafetera nueva. No era algo particularmente emocionante, pero necesitaba una buena taza de café por la mañana, algo sencillo, un poco de orden en mi vida diaria. Cuando entré en la tienda, un joven con una sonrisa amable me atendió. Se presentó como Lucas Martínez. Tenía unos 23 años, lleno de energía y de ganas de ayudar. Mientras elegía mi cafetera, le expliqué que no tenía mucha idea de cómo funcionaban estos aparatos modernos. Lucas se ofreció a acompañarme a casa para instalarla y asegurarse de que todo estuviera bien. Al principio dudé un poco, pero luego acepté su oferta. Mi vida había sido tranquila, quizás demasiado tranquila, y me pareció una buena oportunidad para hablar un rato con alguien. Al fin y al cabo no estaba haciendo nada fuera de lo común, pero no sabía que, al abrir la puerta y dejar que Lucas entrara, estaba dando un paso hacia algo que cambiaría todo. La primera impresión que tuve de Lucas fue la de un joven cálido, extrovertido y un tanto curioso. Su energía parecía llenar la habitación de una forma que yo no había experimentado en mucho tiempo. Mientras caminábamos hacia la sala de estar, noté que sus ojos recorrían la habitación, como si todo le interesara, desde la decoración hasta el pequeño desorden que siempre había en mi casa. Y ahí, en medio de la sala, estaban mis cosas, mis juguetes y algunas prendas personales que había dejado sobre el sofá, algo que solía hacer sin pensarlo. Para mí, esos objetos no eran más que una parte de mi vida, algo íntimo que nadie más veía, pero que de alguna manera me acompañaba en mi soledad. No era algo de lo que me sintiera avergonzada, simplemente no pensaba en ellos hasta que alguien ajeno a mi vida se encontraba con ellos. Cuando Lucas se detuvo junto al sofá, sus ojos no pudieron evitar posarse en esos objetos. Fue un momento que me hizo sentir vulnerable, como si algo privado y personal fuera expuesto sin previo aviso. De inmediato, mi rostro se sonrojó. No supe qué hacer. Había algo en la forma en que lo miraba, no con juicio, sino con curiosidad. Sonrió de forma ligera, casi como si estuviera viendo algo completamente normal. «Vive sola, ¿verdad?», me preguntó con una sonrisa juguetona. Mi corazón dio un vuelco, y sentí que mis palabras se atoraban en mi garganta. No era la primera vez que alguien se refería a mi soledad, pero nunca de una forma tan directa, tan juguetona. «Sí, vivo sola», dije, sin saber cómo continuar. «Pero, por favor, Lucas, olvidemos lo que has visto. Es solo que a veces». Mi voz tembló un poco y me sentí aún más expuesta. Intenté tomar un respiro y aliviar el nudo en mi estómago. No había planeado que nadie, especialmente un joven como Lucas, viera esas partes tan personales de mi vida. Sentí que todo lo que había construido en años de soledad se desmoronaba en un instante. Él me miró y, con una expresión tranquila, respondió: «No te preocupes, entiendo que todos necesitamos algo de compañía. Son cosas naturales». Su voz tenía una suavidad que, en lugar de avergonzarme, me tranquilizó un poco. Era como si él ya comprendiera mi soledad, como si, a su manera, él también estuviera buscando algo.
No entendía qué era, pero había algo en sus palabras que me hizo sentir menos sola. A pesar de mi incomodidad, me forcé a sonreír, aunque el sonrojo seguía en mis mejillas. Lo siento, no es que quiera hacer de esto algo incómodo. Estoy acostumbrada a vivir con mis cosas, pero no a compartirlas. Traté de restarle importancia, aunque una parte de mí deseaba que no hubiera sucedido nada de esto. Sin embargo, algo en la mirada de Lucas me hizo pensar que no se trataba solo de una observación casual. Él parecía ver algo más allá de la incomodidad, algo más profundo, algo que, sin quererlo, me hizo sentir una conexión. Lucas siguió sonriendo y como si todo hubiera quedado aclarado, se giró hacia la cafetera. No te preocupes, Carla, a todos nos pasa. Ahora, ¿dónde está el enchufe? Dijo de manera casual, como si nada hubiera sucedido. Fue un cambio tan rápido que me dejó sin palabras. De alguna manera su actitud relajada me tranquilizó. Me ayudó a recordar por qué había decidido invitarlo. Necesitaba ayuda con la cafetera, no con mi soledad. Mientras él se encargaba de conectar todo y asegurarse de que la cafetera funcionara bien, me di cuenta de lo mucho que me estaba afectando su presencia. No era algo físico, ni tampoco una atracción de inmediato, sino más bien una conexión que se iba formando lentamente, sin que yo la pidiera. Cada gesto suyo, cada palabra, parecía llenar el vacío que había estado guardando durante tanto tiempo. Era algo sutil, pero real. En un momento, mientras Lucas ajustaba la cafetera, miré mi reloj y me di cuenta de que ya había pasado más tiempo del que pensaba. ¿Quieres un café?, le pregunté, intentando romper el silencio. Claro, respondió él, con su típica sonrisa cálida. Pero no me digas que lo has dejado todo para después de instalar la cafetera. No estaría bien. Reí por lo bajo, aliviada de que la atmósfera se hubiera relajado. Mientras preparaba el café, la conversación se hizo más fluida. Hablamos de trivialidades, de cómo él estaba estudiando para convertirse en ingeniero, de cómo yo había trabajado como profesora en la universidad. A medida que hablábamos, la distancia entre nosotros parecía desvanecerse. De alguna manera me sentía bien en su compañía, como si no estuviera tan sola. La cafetera comenzó a hacer su ruido característico, llenando la cocina de un aroma cálido y reconfortante. Lucas se recostó contra la mesa, con una taza en la mano, y me miró con esos ojos llenos de curiosidad, de alguna manera diferentes a los de otras personas que había conocido. Era como si él viera algo más allá de la superficie, algo que yo misma no me atrevía a mirar. ¿Sabes? Tienes una energía especial, Carla, dijo, mientras tomaba un sorbo de su café. No muchas personas de tu edad se animarían a invitar a un desconocido a su casa. Me sentí un poco sorprendida por su comentario, pero también halagada. Supongo que en parte me acostumbré a mi soledad, pero a veces un poco de compañía no viene mal, respondí mirando su rostro, observando los pequeños detalles que antes no había notado. La suavidad de su piel, la manera en que se expresaba sin temor. En ese momento algo dentro de mí empezó a cambiar y entendí que este día, algo ordinario como comprar una cafetera, había comenzado a convertirse en algo extraordinario. A medida que la tarde avanzaba, las conversaciones entre Lucas y yo parecían fluir más y más, sin ningún tipo de esfuerzo. Aunque yo no estaba acostumbrada a hablar tanto, especialmente sobre temas tan personales, con él todo parecía diferente. La forma en que me miraba, la forma en que escuchaba cada palabra que decía, me hizo sentir que realmente le interesaba, algo que no experimentaba con mucha frecuencia. A veces, las personas con las que había interactuado en el pasado solo me veían como una mujer mayor, alguien cuyo tiempo había pasado. Pero Lucas parecía ver más allá de eso, y eso me desconcertaba.
La noche se fue acercando y Lucas comenzó a despedirse. Me alegra que haya funcionado la cafetera. Siempre es un placer ayudar, dijo poniéndose de pie. Dejó pensando. A lo largo de la tarde, había algo en su mirada, en su forma de ser, que se había grabado en mí. De alguna manera, me sentía como si me hubiera conectado con él, de una forma profunda y natural. No te vayas tan rápido, le dije, de forma impulsiva. Me sorprendí a mí misma. Normalmente no hacía peticiones como esa. Era como si algo dentro de mí estuviera buscando más, algo que hasta ahora no había podido encontrar. Lucas me miró, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y comprensión. ¿Qué pasa, Carla? ¿Te gustaría que me quedara un rato más? Sin pensarlo mucho, asentí. Sí, me gustaría. Me siento bien contigo. El silencio que siguió me hizo sentir un poco incómoda, pero al mismo tiempo no podía negar la sensación cálida que estaba creciendo en mí. Nunca había sido alguien muy abierta, pero Lucas tenía algo que me hacía dejar de lado mis inhibiciones. No estaba segura de qué era exactamente, pero su presencia, su amabilidad, me habían tocado de una manera que nadie lo había hecho antes. Está bien, Carla. Si te parece bien, me quedaré un rato más. Sonrió, como si estuviera feliz de que le hubiera pedido eso. De alguna manera, esa sonrisa me hizo sentir más tranquila. Lo que comenzó como un encuentro breve para instalar una cafetera se había convertido en algo mucho más significativo, algo que ninguno de los dos habíamos anticipado. Nos sentamos nuevamente en el salón, con las luces tenues y la música suave de fondo. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de lo que nos había traído hasta ese momento. Lucas me contó sobre su familia, sobre cómo había crecido en un pequeño pueblo y cómo decidió mudarse a la ciudad para estudiar ingeniería. Era un chico brillante, lleno de ambiciones, pero también muy humilde. Lo admiraba por su determinación y su deseo de ayudar a los demás. Cuando me preguntó sobre mi vida, tuve un pequeño nudo en el estómago. No estaba acostumbrada a hablar tanto de mí, especialmente de los momentos difíciles. Pero algo en su mirada me dio la confianza para ser honesta. Le hablé de mi divorcio, de lo que me había costado adaptarme a una vida sin pareja, de cómo había aprendido a ser independiente, pero también cómo eso me había hecho sentir algo vacía en ciertos momentos. Supongo que me he acostumbrado a estar sola, le dije, mirando mi taza de café. Y a veces no sé si es lo que realmente quiero o si es solo lo que me ha tocado vivir. Lucas se acercó un poco más, sin invadir mi espacio, pero su presencia se hacía más intensa. La soledad puede ser difícil, Carla. No siempre es una opción, aunque a veces parece serlo. Todos necesitamos a alguien, ya sea para compartir una taza de café o para hablar de nuestras vidas. No tienes que hacerlo todo sola. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Era algo que había intentado negar durante tanto tiempo que no quería estar sola. Que, a pesar de mi independencia, algo en mí deseaba más conexión, más compañía, alguien con quien compartir mis pensamientos, mis miedos, mis alegrías. Era algo que no había admitido ni a mí misma, y sin embargo ahí estaba Lucas, hablándome de eso con una sinceridad que me conmovió. A lo largo de la noche, la conversación continuó, cada vez más fluida, más cercana. Había algo muy natural en estar con él, algo que me hacía sentir que el tiempo se deslizaba sin esfuerzo. A pesar de la diferencia de edades, de nuestras historias tan diferentes, parecía que compartíamos una conexión más allá de lo evidente. Ya no me sentía como la mujer mayor y él el joven lleno de sueños. Nos estábamos conociendo como personas, como seres humanos con nuestras propias complejidades y deseos. Finalmente, cuando el reloj marcó una hora avanzada de la noche, Lucas comenzó a levantarse.
Creo que debería irme ya, Carla. Ha sido un placer quedarme un rato más. ¿Puedo verte de nuevo? Su pregunta me sorprendió, pero no de la manera en que pensé. En lugar de sentirme incómoda o rechazada, algo en su voz me hizo sonreír. Era un simple gesto, pero me hizo sentir que había algo más entre nosotros. Me encantaría, le respondí, sin pensarlo demasiado. No sé cuándo, pero sí, me gustaría. Nos despedimos en la puerta, y cuando Lucas se alejó en su coche me quedé allí, observando cómo se alejaba. Algo en mi interior había cambiado esa noche. La soledad, que siempre había sido mi constante, ya no parecía tan sólida. Quizás era porque, aunque Lucas era solo una persona que había entrado en mi vida por casualidad, había dejado una huella mucho más profunda de lo que imaginé. No sabía qué depararía el futuro, pero algo me decía que no tendría que enfrentarme a él sola,